El padre Steven Schreier, condenado por Cristo al infierno y salvado por la intercesión de la Virgen María en una experiencia cercana a la muerte. Obtenemos este artículo de la página web Camino Católico. En ese instante el sacerdote cuenta que escuchó una voz femenina intervenir: «Hijo, por favor, ¿puedes perdonar su vida y su alma inmortal?». Y el Señor Jesús contestó: «Él ha sido sacerdote por 12 años para sí mismo y no para mí. Dejemos que coseche el castigo que merece». Acto seguido, aquella dulce voz femenina replicó: «Pero hijo, si le damos gracias especiales, entonces veamos si da fruto. Si no, hágase tu voluntad». Aún recuerda el sacerdote cuánto sintió el amor misericordioso de Dios mientras escuchaba al Señor contestar: «Madre, es tuyo». El padre Steven Schreier sabe de primera mano lo difícil que es hacer una buena confesión. En su caso, lo que le reveló la gravedad del estado de su alma y la importancia de una verdadera contrición al confesarse fue una experiencia cercana a la muerte tras un accidente en coche en 1985, en la que sufrió una fractura del cuello y un corte cerebral. Fue entrevistado por la Madre Angélica en EWTN el 15 de abril de 1997 y durante su intervención da testimonio de lo que le sucedió. En el vídeo doblado al español se visualiza la entrevista completa. Steven fue ordenado sacerdote diocesano el 26 de mayo de 1973 en la diócesis de Wichita, Kansas, Estados Unidos, y su primer destino era servir a la comunidad de la parroquia del Sagrado Corazón en Fredonia. Si bien cumplía con los deberes que le estaban asignados y los feligreses tenían un buen concepto del joven sacerdote, la verdad es que no cultivaba su fe, su vida espiritual, cuestión que era desconocida no solo para quienes le rodeaban, sino para el mismo Steven. No cuidaba su alma. Le preocupaba más lo que otros pensaran de él que ser fiel a su ministerio sacerdotal, cuidar el prestigio y creer que debía competir con sus compañeros sacerdotes de la diócesis para ser bien conceptuado. Era una tentación constante. Tampoco acudía muy asiduo a la dirección espiritual con otros sacerdotes, ni obtenía provecho de ellas para su conversión. Lo mismo ocurría en su escasa vida de oración personal, y con el paso de los años fue entibiándose, además su certeza de que Dios mismo estaba presente en la Eucaristía. La crisis del alma se evidenció luego en negligencias pastorales que era incapaz de reconocer. Siempre lleno de compromisos, poco tiempo dejaba para la reflexión sincera. Así, aunque se confesaba con regularidad, no lograba palpar el fondo del mal que lo atrapaba. En algunos momentos, era consciente de su fragilidad, pero no buscaba los apoyos necesarios para convertirse. El día inesperado que enfrenta la muerte. El 18 de octubre de 1985 fue a Wichita, distante a unos 140 kilómetros, para visitar a un sacerdote. Salió temprano por la mañana avisando que regresaría al atardecer. El día transcurrió sin contratiempos y por la tarde tomó nuevamente la carretera 86 que le llevaría de Wichita a Fredonia. Sin embargo, era otro su destino, la carretera llena de curvas en una zona montañosa y sin cunetas laterales, estaba con muchos vehículos circulando. No calculó bien las distancias cuando decidió acelerar su auto para adelantar un camión, y antes de poder evitarlo, impactó de frente con una camioneta que traía a 3 personas que eran de Houston, Texas. Con el impacto, Steven fue arrojado del vehículo, sufriendo laceraciones en la cabeza, quedando despegado del cráneo el lado derecho de su cuello cabelludo y perdiendo masa encefálica. A pesar de las graves lesiones, en una semiconsciencia vio a una mujer que le practicaba los primeros auxilios. Ella era enfermera, venía en un vehículo atrás de él e hizo lo que pudo, pues vio que además Steven tenía el cuello roto. Los servicios de emergencia le llevaron a un hospital cercano.
donde lo estabilizaron suturando las heridas, fijando los tornillos a su cabeza, una estructura que mantenía su cuello en una sola posición, y fue llevado de urgencias en un helicóptero a un hospital de mayor complejidad en Wichita. Estaba con riesgo vital. Era tan grave su estado que hacía imposible operarlo. Lo pusieron con tracción, pues tenía fracturada la segunda vértebra cervical. No había muerto asfixiado en el lugar del accidente, gracias al bien hacer de aquella anónima enfermera que le había asistido impidiendo que moviese el cuello. Los médicos no daban casi posibilidades de sobrevivir al sacerdote, que permanecía sedado con morfina. Sin embargo, cuando se supo del accidente, los miembros de su parroquia y de otras comunidades cercanas se pusieron en oración por él. Stephen se recuperó así de manera sorprendente y rápida. Una revelación que le abre el entendimiento. El día 2 de diciembre lo dieron de alta, pero los médicos le advirtieron que lo más probable era que estaría para siempre paralizado del cuello hacia abajo, usando un respirador, mirando hacia el techo por el resto de su vida y sin volver a hablar. No era eso lo que Dios permitiría para el sacerdote. En el mes de abril de 1986 le retiraron los aparatos que lo tenían inmovilizado. De regreso en su parroquia, algunos días después celebró misa. Correspondía ese día al Evangelio de Lucas capítulo 13, versículos 6 y siguientes, cuando Jesús cuenta la parábola en que el dueño de un viñado ordena al viñador cortar la higuera que no daba fruto desde hacía 3 años. El viñador intercede ante el dueño de la viña y le propone abandonarla y cuidarla durante 1 año más para ver si da fruto o si no, puede cortarla. Inesperadamente, dice el sacerdote, mientras leía este evangelio, la página se volvió luminosa, creció en tamaño y se acercó hacia él. Sintió, agrega, un gran sobresalto y terminó la misa como pudo. Después, tuvo que sentarse incluso hasta calmarse. El día de su juicio. Aún estaba intentando serenarse cuando comenzó a recordar por primera vez un hecho ocurrido instantes después del accidente y que había olvidado. En aquel trance no veía a nadie, pero sí escuchaba las voces, que ahora venían a su mente poniendo también imágenes. En esa conversación el padre Stephen dice que se encontraba en la presencia de Dios. Ante el amor puro de Jesús, el sacerdote recuerda que podía sentir con claridad su ser pecador cuando el Señor le dijo: «Te amo, acércate». Supo así que se enfrentaba a su juicio particular. Allí fueron puestos en evidencia muchos pecados mortales que no había confesado, por dejar siempre todo eso para más tarde. Dice el sacerdote que sintió luego el amor justo de Dios cuando su Señor Jesús le dijo: «Tu sentencia es el infierno por toda la eternidad», y solo contestó: «Sí, Señor, lo sé». No había excusas, pretextos ni justificaciones posibles. El juicio era justo y lo sabía. En ese instante el sacerdote cuenta que escuchó una voz femenina intervenir: «Hijo, por favor, ¿puedes perdonar tu vida y su alma inmortal?». Y el Señor Jesús contestó: «Él ha sido sacerdote por 12 años para sí mismo y no para mí. Dejemos que coseche el castigo que merece». Acto seguido, aquella dulce voz femenina replicó: «Pero hijo, si le damos gracias especiales, entonces veamos si da frutos, si no, hágase tu voluntad». Aún recuerda el sacerdote cuánto sintió el amor misericordioso de Dios mientras escuchaba al Señor contestar: «Madre, es tuyo». En su frágil vida espiritual, este sacerdote tampoco tenía devoción especial por la Santísima Virgen María. Sobra decir que desde ese instante ella comenzó a estar presente en todo, en su mente y corazón. La conversión del sacerdote inició aquel día. Tras los 2 acontecimientos, el padre Stephen ingresó a una comunidad contemplativa para orar e interceder por los sacerdotes.
Este sacerdote había sufrido con anterioridad otros 2 accidentes de tránsito, el segundo un poco más serio que el primero. Él dice que sabía eran advertencias para un cambio de vida, pero no las escuchó. Dios le dio una nueva oportunidad para ser testigo de su amor y misericordia. El 11 de junio de 2013, Steven Skeller pasó a retiro por razones de salud. Hoy reside en la casa de acogida para sacerdotes en Bel Air, Kansas, Estados Unidos. Y hasta aquí este vídeo sobre el padre Steven Skeller, condenado por Cristo al infierno y salvado por la intercesión de la Virgen María en una experiencia cercana a la muerte. Si te ha gustado este vídeo, dale like y compártelo con amigos y familiares a través de redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y WhatsApp. Y déjanos tu comentario. También te ruego que te suscribas a nuestro canal de YouTube, a la familia de Tectón. Hermano, hermana, bienvenido a la familia de Tectón.